Buenas noches, hermano. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Señor Dios y Padre omnipotente, Dios de misericordia, a ti gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por tu amor, porque tú has permanecido con nosotros, Señor, porque tú has guiado nuestros pasos hacia Jesucristo, tu Hijo, porque tú nos has dado de Él. Te pedimos, Padre, que en este momento tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y haga permeable nuestro corazón, para que la palabra, el segmento de la palabra aquí expuesta, Señor, pues sencillamente pueda adentrarse en cada uno de nosotros y hacer, Señor, la función para la cual está siendo enviada. Ayúdanos, Señor, también a que nuestro carácter siga cada día moldeándose y pareciéndose cada día más al de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. No vamos a abrir la Biblia exactamente ahora, sino un poquito más tarde. Hoy lo que tenemos, más que una prédica, es un pequeño estudio. Y vamos a tratar acerca de los niveles en que Jesús se relacionó con las personas que estaban a su alrededor. Y de eso vamos a ver esta noche. 6 niveles diferentes, mediante los cuales el Señor se relacionó con las personas que estaban a su alrededor. Todos ustedes recordarán en Génesis cuando el Señor crea al hombre, crea primero el hombre, y dice que el hombre no era bueno que estuviese solo, ciertamente. Y creó para el hombre una ayuda idónea, la mujer, y la constituyó parte del hombre mismo. Ya desde ahí estamos viendo que el hombre necesita interactuar con otro semejante porque el hombre es un ente social, pero es un ente social porque Dios lo hizo así. Dios creó al hombre para que el hombre fuese sociable, para que se relacionara con otros seres igual que él y interactuara. Y esa capacidad proviene de Dios. Nosotros tenemos diferentes niveles de relación dependiendo de las personas con quienes lo hacemos. Por ejemplo, nosotros tenemos el nivel de relación que tiene que ver con la consanguinidad, o sea, que tiene que ver con nuestra familia, lo filial. Pero también lo tenemos con conocidos, con compañeros de trabajo, con amigos íntimos. En cada caso, pues nosotros nos comportamos de una manera diferente. Yo no trato a mi esposa como trato a un amigo. Yo no trato a un compañero de trabajo como trato a un amigo cercano. Hay ciertas diferencias. En el caso de nuestro Señor Jesucristo ocurre algo semejante, pero no igual, en ningún momento igual. El Señor se relaciona, claro, porque tiene familia, tiene conocidos, discípulos, siervos, amigos especiales y aún amigos más que especiales, amigo amado. Nuestro Señor, durante el tiempo que estuvo en este ministerio que le fue conferido aquí en la tierra, en el mundo, no se relacionó con ninguna de estas personas por empatía, no porque le fuesen simpáticos, ni tan siquiera en cuanto a su filiación familiar. Ustedes acordarán el episodio aquel donde van y le dicen a Jesús que su madre, sus hermanos y sus hermanas estaban afuera procurándole, buscándole. Y la contestación de él fue bastante clara. ¿Quién es mi hermano, mi madre, mi hermana? Sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Ese es mi madre, mi hermana, mi hermano. O sea, que supeditó su filiación inclusive a que estuviesen bajo la obediencia de Dios. Todo estaba bajo la voluntad del Padre o de sus propios mandamientos. Vamos a ver cuáles son esos 6 grupos que digo que encontré. El primero es los que le seguían y les vamos a llamar los conocidos. Los conocidos. El Señor cada vez que se movía de un sitio a otro, ustedes saben que muchedumbres andaban con Él. No al principio, pero después que empezaron los milagros, pues la gente se fue agolpando y muchas personas, a tal grado que dijo uno de los sumos sacerdotes, dijo, todo el mundo anda tras Él. Esa fue la expresión que utilizó de tantas personas que andaban con Él. Y voy a hacer una pequeña analogía. Hoy en nuestro país estamos en una época de elecciones.
Estamos en lo que se llama plena campaña electoral, porque en cuestión de un par de semanas pues ya tenemos las elecciones para ver ahí quiénes son los que van a gobernar el país. Y ustedes van a ver que cada vez que se mueve uno de esos candidatos, ya sea de senador, presidente, vicepresidente, grandes multitudes, muchedumbre van detrás de ellos. Todos ellos conocen al candidato. Ahí no hay nadie que no sepa a qué candidato está siguiendo. Todos ellos conocen el candidato, pero eso no quiere decir que el candidato los conoce a todos ellos, claro que no. Ahí están ellos y escuchan sus promesas, les siguen. Y cada una de estas promesas que escuchan, que la mayoría de ellas son pura demagogia, hay detrás de cada una de estas personas quienes buscan algo. Unos buscan dádiva, otros van por simple curiosidad, otros por la novedad, de que a veces llevan un ritmo y llevan orquestas andando, otros van detrás del carguito, de la botella, etcétera. Todos conocemos ese tipo de gente que van detrás de los candidatos. Muy pocos de los que están detrás de los candidatos creen a pie juntillas en todo lo que dice el político y le siguen por pura convicción. Son muy pocos, ya que el político promete una serie de fábulas, todo lo agradable a los oídos de sus seguidores, con el ánimo de ¿qué? De mantenerlos contentos detrás de él. Si ellos dijesen la verdad de lo que ellos van a hacer una vez que estén en el poder, no quedarían muchos seguidores de ellos. Si ellos dijeran que van a subir los impuestos para ellos hacerse de sus propias arcas y la de sus amigos, pues sencillamente no creo yo que mucha gente anduviesen perdiendo el tiempo detrás de ellos. Pues miren, con Cristo pasó algo igual, algo semejante, vamos a decirle, pero no igual. Muchos iban detrás de él, la gran mayoría iba inclusive por la comida, por llenar y satisfacer sus estómagos, como nos lo dice en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Porque después que él hizo el primer milagro de la partición de los panes y los peces y la multiplicación, entonces ahí fue que apareció gente. Inclusive querían hacerlo rey, pero ¿por qué? Para que siguiera dándole comida a todo el pueblo. Entonces muchos iban por esa sola razón, otros iban por la novedad, por la curiosidad, por sanación, pero algunos sí iban detrás de él porque creían en él y le seguían por los motivos correctos. Pero aquellos que no, sencillamente en un momento dado dejaron de seguirle. Dice la palabra que el Señor dio unas cuantas verdades, y digo verdades porque ¿qué era Jesucristo? El camino, la verdad y la vida. Y lo que Cristo decía de su boca eran verdades, no eran fábulas ni cuentos para que le siguieran. Y él dijo en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y dice ahí mismo las Escrituras más adelante que muchos de los que andaban con él ya no lo hicieron más. Y antes de eso dijeron, duras palabras son estas de ser oídas. O sea, les chocó. Y sencillamente, aunque vayamos a detrás de la comida o de esto, mientras no trató ese tema estábamos muy claros. Así le pasó a Pablo en el Areópago, cuando estuvo presentándole a los griegos a aquel Dios sin nombre. Muy bien todo, hasta que habló de la resurrección y ahí le dijeron, nos vemos luego, ya. Porque sencillamente chocaba con los intereses que ellos ya tenían preconcebidos. Hoy, igual que antes, hay grandes multitudes que entre comillas siguen a Cristo, pero no por las razones correctas. Muchas veces son razones egoístas, buscando prosperidad, sentirse bien, sanidad, notoriedad, etc. Y cuando oyen las verdades de Cristo en medio de las pruebas y de las aflicciones que el mundo de por sí nos trae, huyen detrás de los hacedores de cuentos y de fábulas, que al igual que los políticos, les prometen a todos ellos que desean oír. Se van de la verdad porque les cuesta, les es dura cosa
son estas palabras, duras de ser oídas. Esos son los del primer grupo. ¿Qué son? Seguidores nomás, muchedumbre que viene y va. Pero dentro de esa misma muchedumbre que seguía al Señor, dentro de esas multitudes que seguía al Señor, había un segundo grupo que eran los discípulos del Señor. Ese segundo grupo fueron aquellos que se relacionaron con Cristo, que fueron escogidos y llevados por el Padre en su soberanía y entregados al Hijo, tal y como lo dice la Escritura. Juan 6:64, decía el Señor: porque hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, como les dije ahorita. Él era claro: ustedes no pueden entender esto porque ustedes no creen en mí sencillamente. Y no les es posible porque mi Padre no los ha traído, no me los ha entregado a mí. Nadie puede venir, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que nadie venía por su propia cuenta, a menos que el Señor se lo hubiese entregado al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice. De todos cuantos me diste, ninguno se perdió. Eso es una expresión en Juan 17, refiriéndose a sus apóstoles. Tan solo el que debía perderse, el hijo de perdición. Había ese conocimiento y desde aquí lo está diciendo. Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y quién, en singular, le iba a entregar. No fue ninguna sorpresa. Él lo sabía y lo escogió a sabiendas de que era ese que le iba a traicionar. Y así mismo lo dice más adelante. Aquellos que se quedaron una vez que Jesús dijo estas verdades, aquellos que como Pedro hicieron la diferencia. 3 versículos más abajo dice: le respondió el Señor, Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue en respuesta a que Pedro dice: Señor, se están yendo. ¿Y qué, Pedro? ¿Tú también quieres irte con ellos? No, Señor. ¿Cómo? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, lo que seguimos de ti no es la comida. Lo que seguimos de ti no es que tú nos vayas a dar prosperidad, riquezas, sanidad, ni nada por el estilo. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? No hay otro. Y declara: en ti hemos creído, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esos son los que hicieron la diferencia en esa gran muchedumbre. Los que lo seguían, pero los otros eran los que creían en él. Estos eran sus discípulos, los que mantuvieron en su palabra, creyeron en su palabra y como él lo dice en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo eran los discípulos del Señor? Los que se mantenían firmes en la palabra del Señor, los que creían lo que decía el Señor. Eso eran los discípulos, lo que aprendían de él. No tan solo los que andaban detrás de él. Seguir a Jesús conlleva más que andar detrás de él. Conlleva a confiar, a creer, a obedecer. Estos discípulos fueron los que más adelante Jesús viene y escoge 70 de ellos y lo manda por delante a los diferentes poblados, los comisiona y les da poder. Es en Lucas 10:1 que dice: después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él debía de ir. ¿Por qué? Porque creyeron en él. Ya el Señor podía manifestarle sus deseos y su voluntad porque creyeron en él. Hoy en día son discípulos aquellos que en primer lugar, escogidos por el Padre en su soberanía y por su misericordia y por gracia,
Los que creyeron en Jesucristo y fueron hechos hijos de Dios, lo que no ocurrió antes, claro está, ya que hasta que Jesucristo no hubiese muerto, pues no podía suceder así. Pues eso, luego de ser hijos, son los que se preparan, son los que escuchan la palabra, son los que meditan en ella, son los que oran, son los que el Espíritu Santo les va dando la capacidad de irla comprendiendo. Esas personas son los que una vez de hijos pasan a ser entonces siervos, hombres y mujeres dedicados y entregados a Dios para cumplir con su voluntad y proclamar el evangelio a toda criatura, haciendo a su vez discípulos igual que ellos, porque esa es la gran encomienda que tenemos: ir, proclamar el evangelio y hacer discípulos. Hoy en día, cuando uno cree en Jesucristo, ¿qué es uno? Inmediatamente uno pasa a la filiación divina. Uno es salvo y hecho por adopción hijo de Dios. Pero, un discípulo es el que aprende, un discípulo es el que sigue a su maestro. Y muchas veces el problema está en que nosotros nos quedamos en la posición de hijo, que es una posición muy cómoda. Luego hablaremos un poco acerca de ello. Y no pasamos a la siguiente, que es la de ser discípulo, la que es tratar de aprender para imitar al maestro. Para nosotros ser a la vez elemento multiplicador de más discípulos. Para nosotros expandir el reino de Dios aquí. El número 3 de estos grupos lo conformaron los apóstoles. En un momento dado el Señor eligió de entre lo que eran sus discípulos a 12 de ellos, y fueron un grupo mucho más cercano, mucho más íntimo, y a eso dice la palabra que los llamó apóstoles. Podemos verlo en Marcos 3:13. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Repito, llamó así a los que él quiso. O sea que es una elección de él. No entiendo cómo hoy hay apóstoles. Bueno, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, cercanía, y para enviarlos a predicar, comisión, trabajo, y que tuviesen autoridad, confirió, delegó poder en ellos. Dice, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. El primero, Simón. A Jacobo, hijo de Zebedeo, segundo Jacobo. Y a Juan, hermano de Jacobo, 3. A quien apellidó Boanerges, que esto es hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariotes, el que le entregó. Y vinieron a casa, o sea, convivieron juntos. Y vemos cómo a estos todos conviven con él. Interesante es ver el orden que le enseñé con los 3 primeros: Pedro, Jacobo y Juan, ¿cierto? Eran 12 personas que él las hizo especiales. No por ellos, sino por la gracia que él le confirió a cada uno de ellos. Recordemos esa oración de la cual hice ahorita memoria, en Juan 17, donde dice: Padre, de todos los que me entregaste, ¿quién se lo entregó? El Padre. Pero ¿quién los hizo apóstoles? El Hijo. El Hijo los hizo. Jesús se relacionó con ellos de una manera diferente que hizo con los demás discípulos. Cenaba con ellos, convivía con ellos, les declaraba cosas del reino que no a todos los demás hacía. Y también ellos tuvieron funciones y ministerios, diferencia que los otros discípulos no harían. Y vieron cómo delegó poder sobre ellos. Hoy en día no existen apóstoles. Los apóstoles los designó el Señor, Él personalmente, entre sus discípulos. Solo Jesús tenía esa facultad de nombrarlos. Y Pablo fue un apóstol y él mismo declara que como un abortivo, el último de todos. Pero hay creadores de fábula que se empeñan en decir que Dios los ha designado apóstoles. Yo les digo que grande será su ruina y grande será la ruina de aquellos que le escuchan y andan en pos de ellos. Por eso
en la escuela dominical de esta iglesia estamos dando tanto hincapié en la apologética, en defender la sana doctrina. El tercer grupo lo componen los amigos. Los amigos, sí, porque aún ese grupo de los 12 discípulos que él apartó para sí y después los llamó apóstoles, aún ese mismo grupo, él tuvo una interrelación aún más personal. A esto dice en un momento dado que los llamó amigos, les lavó los pies, les confirió los designios del Padre, tal y como dice en Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. La palabra siervo y la palabra discípulo iban muy comprometidas anteriormente, porque el discípulo era aquel que era obediente, fiel a su Señor, a su maestro, y así era de fiel, su fidelidad era tan fuerte que podría parecerse a la relación que había entre un amo y un esclavo o un sirviente. Hacía todo cuanto le pidiese su Señor. Entonces dice la palabra, yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí. Tercera vez que ven que el Señor es quien escoge, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué significa? Que nadie puede ser amigo de Dios a menos que sea Dios primero amigo de Él. Ustedes se van en el Antiguo Testamento y ¿cuántas personas fueron amigas de Dios? ¿Cuántos andaban con Dios, caminaron con Dios, hablaron con Dios? Enoc, Moisés, Abraham, eran muy pocos, pero Dios da testimonio que eran sus amigos. Veo muy cuesta arriba que alguien declare hoy en día que es amigo de Dios. No creo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahí es donde dice que Él los eligió y dice, y uno de vosotros es diablo, porque uno acaba traicionándolo. De igual manera que Jesús escogió a sus apóstoles, interactuó con ellos, también tuvo la facultad para escoger a sus amigos. Amigos míos son los que yo escojo, no los que quieran serlo, igual que de ustedes. Y hay una serie de características que para alguien ser mi amigo deben cumplir para mí, si no, yo no lo considero mi amigo. Una persona que me aborrezca no es mi amigo. Una persona que no me defienda, que no me aprecie, no es mi amigo. Una persona que no sepa escucharme tampoco. Pero el Señor lo puso muy claro. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El número 4 es la tríada, que son los amigos más íntimos de Jesús. Y en 5 o 6 ocasiones en la palabra vamos a encontrar expresiones tales como solo Pedro, Jacobo y Juan. Los mismos 3 que yo leí en el orden de los apóstoles ahorita. Pedro, Jacobo y Juan. Y acuérdense que los 2 últimos eran hermanos. Pedro. ¿Qué podríamos decir de Pedro? El que caminó sobre las aguas, viendo al Señor. Llámame y yo iré. Ese era Pedro. Aquel que reconoció la divinidad del Señor cuando quienes dicen que soy yo, y él dijo, y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién reconoció eso? Pedro. Y él tiene que responderle y decirle, bienaventurado tú, Pedro, porque ni carne ni sangre te han enseñado eso, no te lo han revelado, sino mi Padre. Esa es la verdad. Pedro, que aunque lo negó, fue el líder de la iglesia en Jerusalén. El que inició la iglesia en los judíos el día de Pentecostés y también entre los gentiles, cuando visitó a Cornelio. Pedro, ese es uno. Jacobo, no conocemos mucho de Jacobo. No, pero Jesús sí lo conocía. Jesús sí sabía acerca de él. De las cosas que podemos saber es que fue el primero de los apóstoles en morir.
y que junto con su hermano era una persona muy fogosa, tanto que Jesús le puso por sobrenombre los hijos del trueno. Hubo un momento en que fueron a un lugar y como no fueron bien recibidos: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? No tan solo era esa vitalidad que ellos tenían, sino ellos tenían la fe de que si el Señor le decía, sí, manda fuego, ellos mandaban fuego. ¿Entienden? O sea, esa fe, eran fogosos, pero con fe. Y Juan, ¿qué podemos decir con Juan? Primero era un discípulo de Juan el Bautista, y cuando conoció a Cristo, pues sencillamente siguió a Jesucristo tal y como Juan les dijo que haría. Pero nada, podemos hablar un poquito de Juan más adelante. Lo que sí es que a estas tres personas, que es un nuevo círculo dentro de los 12, dentro de todos sus discípulos que tiene entonces sus apóstoles 12, y después los convierte en amigos con una nueva relación, tiene a estos tres muy diferenciados, y a estos tres le permite presenciar tres episodios únicos. El primero, la resurrección de la hija de Jairo, donde Jesús le muestra el poder que él tiene sobre la muerte, y tal poder solamente lo tiene Dios. Y dice en Juan que y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Eso es cuando va ese funcionario y le dice que su hija se está muriendo, y el Señor dice ok. Y cuando ya va de camino, vienen y le dan la noticia y dice, mira, ya no molestes más, que ya tu hija murió, no molestes al maestro. Y entonces él dijo, ven, vamos, no temas, cree solamente, le dijo. Es algo que debemos aplicar nosotros, no tener temor, sino creer. A veces hay que abandonarnos a creerle a Dios, y olvídense de todo lo que nos es circundante, de todas las presiones que tenemos a nuestro alrededor. Le dijo, no temas, cree solamente. Así llegó al lugar y tomando por la mano a la niña, le dijo Talita cum, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Al final la niña se levantó, empezó a caminar. Entonces dice al final que dio órdenes estrictas de que nadie se enterase de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Esto fue un milagro privado, como quien dice, porque nada más llamó a tres para que lo vieran. Solamente a tres, a esos tres. Pero hubo también otro suceso que nada más estaban ellos tres. La transfiguración de Jesús tuvo que ser un momento wow. ¿Ustedes se imaginan eso? Jesús transfigurado en su cuerpo de gloria. Y ahí dice, 6 días después, Marcos 9:2 dice, tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Entonces, con eso les estoy diciendo, ahí van 2 actos que nadie más vio sino solamente ellos. Y al final de eso también el Señor les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Jesús le mostró a esos amigos más cercanos todavía algo que no le mostró a los demás, y fue la posición de él delante de su Padre. O sea que según iba haciéndose más pequeño el círculo del Señor en cuanto a su interacción con las demás personas, más conocimiento les iba dando. Igual ocurre con nosotros. Mientras mayor intimidad tenemos con el Señor nos deja ver cada día más de Él. Hay cosas que antes no entendíamos, pero cuando nosotros le dedicamos más tiempo al estudio, a la oración, a la meditación de la palabra, se nos van abriendo caminos, se nos van abriendo puertas que antes como que estaban cerradas y no entendíamos. Y después de un tiempo ya sí las entendemos. Ese momento de la transfiguración fue tan fuerte para ellos que los marcó, de tal manera que cada uno de ellos escribe. Juan escribe en su carta, en la primera, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pedro también se impactó tanto que escribió acerca de ese momento.
Y lo dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, no en el río Jordán, como hay gente que se equivoca. Eso fue cuando lo bautizaron. No, en el Monte Santo. Ahí fue donde estuvo con Pedro, con Jacobo y con Juan. Les declaró algo a ellos y le mandó a guardarlo hasta el momento. Y el tercero de los actos que tuvo con esos amigos, esa tríada de amigos, fue Getsemaní, donde el Señor les dijo a sus discípulos en Marcos 14:32, dice: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Y tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se fue aparte. Y dice, comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Comenzó a clamarle al Padre. Y ellos fueron testigos de la angustia del Señor y de la aflicción del Señor. A los amigos no tan solo se les enseña nuestros momentos felices, sino que también abrimos nuestro corazón y le enseñamos también cuando estamos afligidos. Pero eso no lo compartimos con todo el mundo. Y menos cuando alguien en la posición de Jesucristo. ¿Quién era Él? Y Él buscó estos tres amigos y delante de ellos se abrió su corazón y le enseñó su angustia y su aflicción. Ahí es donde le dice: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, para que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Hemos visto los seguidores y dentro de los seguidores vimos a los discípulos. En los discípulos vimos los apóstoles. Dentro de los apóstoles, que fueron 12, entonces tuvo 3 personas que fueron sus círculos más cercanos. Y todavía aún dentro de esos 3 tiene uno. Y es el quinto, aquí dice el discípulo amado. Aún entre ese grupo un íntimo, él tuvo una relación más cercana, más personal con aquel que era llamado el discípulo amado, aquel que recostaba en la última cena su cabeza sobre el pecho de su maestro. Dice en Juan 13:23, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba. Miren cómo se diferenciaba, el que Jesús amaba. ¿Y a quién me recuerda es el que Jesús amaba? ¿Qué otra persona era amada por Dios? Daniel. Muy bien. Daniel era muy amado por Dios. Por eso el Señor le confiere la visión aquella y manda un ángel a explicársela. Y qué diosidencia que la visión de Daniel y la visión de Juan se complementan una y la otra. Qué interesante está eso. Y los dos eran muy amados. Uno amado por Jesucristo, Dios, Hijo, y el otro amado por Dios, Padre. El único que estuvo con Jesús cuando lo crucificaron. Al único que Jesús le tiene la confianza de ¿qué? De entregarle su madre a su cuidado. Y dice que a partir de ese momento, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es el único de los discípulos que no sufre una muerte violenta. Inclusive quisieron matarlo hirviéndolo en aceite y no pudieron. Entonces le cogieron tanto miedo sus ejecutores que lo llevaron solo a la isla de Patmos hasta que muriese y lo dejaron allá. Porque decían, un poder grande hay sobre él. Lo freímos en aceite y no se murió. Porque el Señor estaba con él. Vuelvo y les recuerdo que tanto los discípulos que conformaron el grupo de los 12, que él llamó apóstoles, que luego él hizo los amigos, así como esos 3 y así como el discípulo amado, solamente son elección de Jesucristo. Y nadie puede conferirse ningún título a menos que sea el Señor que se lo dé.
Y eso lo hizo Jesucristo mientras estaba corpóreamente aquí en la tierra, mientras interactuaba con los hombres, hablaba, caminaba, comía, cenaba, todo con los hombres. Por lo tanto, llegar a ese grado de intimidad con el Señor ya no creo que sea posible. Sin embargo, hay un último que vamos a ver ahora, y son los siervos. Los siervos que en aquel momento pues lo podían conformar aquellos discípulos obedientes, ciertamente. Y aún los mismos apóstoles, ustedes vieron que dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Por lo tanto, eran declarados como siervos. ¿Por qué? Porque ellos obedecían fielmente la voluntad de su maestro. Esos buenos siervos, porque la palabra habla de malos siervos y habla de otros siervos también que sencillamente son como Dios es Dios de toda carne. El Señor puede manejar según su voluntad. Pero esos buenos siervos son aquellos que el Señor les ha entregado una serie de talentos para que los procuren, para que lo hagan funcionar en favor de Cristo, en favor de la obra, en favor de la iglesia, en favor del evangelio, para la predicación, para la expansión. Hoy en día escasean esos siervos, esos buenos siervos fieles que administren esos dones que el Señor nos ha dado. Hoy nos lamentamos porque muchos tan solo están buscando el confort, la comodidad, lo fácil, lo que no nos cuesta, lo light. Y tan solo le damos al Señor lo que nos sobra, esperando que Dios nos devuelva con muchas creces lo que no supimos darle. Esos son los siervos que deben surgir una vez que usted, como creyente, ha entrado en la familia de Dios por adopción. Luego que usted es salvo y es hijo de Dios, le corresponde, ¿qué le corresponde? Seguir adelante y hacerse un siervo obediente de Dios, pero un siervo productivo, que como leímos ahorita en la lectura que tocaba, llevemos muchos frutos, porque esa es la voluntad del Señor, que llevemos frutos. Y no lo vamos a hacer a nuestra manera, sino siguiendo la voluntad del Padre. No hay otra manera. Concluyo. Jesús se relacionó de diferentes maneras con muchas personas que interactuaban con Él. Y ciertamente esto ocurrió cuando estaba en su visita en el mundo. Pero no menos es cierto que todas esas relaciones que acabamos de ver, esas 6 tipos de relaciones que vimos, todas estaban supeditadas a la obediencia. Todas a la obediencia. Hoy en día nos relacionamos con Dios y tratamos de intimar con Dios. Para nosotros intimar hoy en día con Dios, al igual que antes, que cuando estaba Jesucristo, de igual manera debemos hacerlo. De la única forma posible es obedeciendo y agradando en todo al Señor, cumpliendo su voluntad y andando en sus caminos. Si así hacemos, cada día vamos a ver que vamos a ir intimando más con Dios, conociendo más, santificándonos más. Solamente conoceremos como deseamos conocer al Señor si hay una verdadera entrega por parte nuestra, si obedecemos su voluntad. De otra manera, no. El Señor no quiere que seamos siervos inútiles, sino siervos útiles. El Señor no quiere que sigamos siendo personas despreocupadas con la obra, sino que nos manifestemos a trabajar, a dedicarnos a ella. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade en cada uno de nosotros, en que estamos llevando los frutos que Él tiene por voluntad que llevemos cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, ciertamente nosotros no vamos a encontrar en nuestro corazón si tú no pones. Nosotros no vamos a terminar la obra en nuestras vidas si aquel que la inició no la continúa y la va perfeccionando. De nosotros está a la disposición solamente, Señor. Y esta noche es una noche muy buena para nosotros decirte que estamos dispuestos a seguirte, que estamos dispuestos a servirte, Señor, que estamos dispuestos a irnos apartando del mundo cada día más para ser amigos tuyos. Y si no amigos, Señor, pues más íntimos cada vez, Señor. Estar más cerca de tu presencia y que tú, Señor,
puedas sencillamente guiar nuestros pasos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a todos los aquí presentes, que podamos seguir adelante cada día y progresivamente cada día más. En el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.